En la Biblia se reconocen unos salmos llamados salmos imprecatorios. Imprecar significa proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o sufra un daño. Y en los salmos encontramos unos de la categoría de imprecación, donde el salmista pidió el sufrimiento, el mal, el daño de los enemigos de nuestro Dios, de aquellos que se rebelan contra Él y en su rebeldía hasta maltratan, dañan al pueblo de Dios. En un salmo imprecatorio, el Salmo 109, versículo 13, donde se clama porque la venganza del Señor caiga sobre los impíos, los injustos, los que calumnian, los que hacen violencia sin causa, dice entre las maldiciones, versículo 13, su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Esto lo traigo con el fin de que apreciemos lo terrible que para el judío, y debería serlo para nosotros, debería ser no solamente ser extirpado del libro de los vivos, es decir, morir como un impío, sino que su honra y memoria, es decir, su nombre, queden olvidados para siempre. Es decir, era y es de bendición en el Señor que alguien sea recordado con aprecio, pero una de las maldiciones es que su nombre jamás sea recordado, como que su misma persona sea olvidada para siempre. De hecho, esta misma es la manera metafórica como a veces se habla de la salvación y de la condenación. De la salvación, de ser recordado con honor, o de la condenación y ser olvidado con decepción. Por ejemplo, Filipenses 4:3. Dice el apóstol Pablo, así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire qué interesante que no solo sus nombres están en el libro de la vida, una metáfora de su salvación, sino que hoy día, hermanos, podemos a través de la Biblia recordarlos con honor. En cambio, en Apocalipsis 20:15 está el escenario horrible. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tener un nombre, ser recordado con aprecio y honor, también ser salvo, es un privilegio. Cuánto quisiéramos que los nombres de quienes hoy nos escuchan estén escritos en el libro de los salvos, y que ninguno perezca para ser condenado en el infierno, donde jamás será recordado con honor, donde su nombre será borrado, donde jamás será recordado ni con honor, ni con benevolencia, ni de Dios, ni de los hombres. Esperamos que las personas que se exponen al Evangelio de Jesucristo no hagan oídos sordos y vengan al Señor en arrepentimiento y fe de sus pecados, que abandonen
su vida de pecado, su vida de maldad, que puedan renunciar a la manera como han vivido todos estos tiempos, y por la misericordia del Señor hallen salvación solamente en Cristo el Señor, que puedan dolerse de sus pecados, de su vana manera de vivir, que no se conviertan en meros oidores, que se compungen cada vez que escuchan un sermón, que traen convicción a su vida mientras dura un sermón, para luego vivir toda una semana, toda una vida lejos de Dios. No serán recordados con honor ni por los hombres, ni delante de Dios sus nombres quedarán en el olvido, en la condenación perpetua. Los hijos de Dios, sus nombres, sus mismas personas serán recordados, hallarán su puesto al lado del Señor para toda la eternidad, porque confiaron en Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Siguiendo con el relato que venimos estudiando acerca de Booz, Ruth y Noemí, recordemos que la última enseñanza que vimos, Booz abrazó la causa de Ruth y de Noemí, se comprometió a resolver el asunto de la redención de ellas, y ellas quedaron esperando, confiadas en el carácter de este hombre de piedad, que él iba a resolver los asuntos con sabiduría y compasión, tal y como se había mostrado anteriormente. Así que sigamos el relato de hoy, y lo primero que veremos es la garantía legal de lo que hizo Booz. La garantía de actuar de acuerdo a la ley, la garantía legal. Es decir, que la actuación de Booz, apegado a la ley del Señor, le dio una excelente y fiel garantía a estas mujeres de el bienestar que ellas tenían. Los versículos 1 y 2 nos señalan hacia el procedimiento legal que era común en la historia del pueblo de Israel. Dice, Booz subió a la puerta de la ciudad, y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces Booz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Recuerde que para la época de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, la puerta de la ciudad era el lugar donde se tramitaban los asuntos legales. Por ejemplo, donde se sentó Absalón para robar el corazón del pueblo y suplantar y engañar estratégicamente a los del pueblo, pues segunda de Samuel 15:2 dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Así que, ¿qué estaba haciendo Absalón sentado en la puerta de la ciudad? Suplantando la legalidad existente. Él se puso como una especie de juez para resolver los asuntos de pleitos del pueblo, diciendo esto, el rey no te atiende, no le interesan tus problemas, pero yo sí los voy a resolver. Lo hizo en la puerta de la ciudad porque era
costumbre que en la puerta de la ciudad los asuntos legales se resolvían. Ahora podemos entender un poco más el significado de Proverbios 1, 20 y 21. Por supuesto, tanto que lo hemos leído, y ahora entendemos Proverbios 1, 20 y 21 lo que quiere decir, o al menos un poco más de su alcance. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice razones. Aquí se está personificando la sabiduría, es decir, se le están atribuyendo características como si fuera un humano, pero se está hablando de la sabiduría. ¿Y qué hace la sabiduría? ¿Dónde busca al hombre? En todos los lugares, en las plazas, en los negocios comunes, en los lugares de reunión, en las entradas de la puerta. Así que la sabiduría, la verdadera sabiduría que procede del temor de Dios, desea alcanzar a todos los hombres en todas las áreas donde ellos se mueven, incluyendo los asuntos de justicia, de resolver los asuntos de justicia. Eso queda confirmado en otro proverbio, Proverbios 8, 1 al 5. Y otra vez, otra personificación de la sabiduría. Proverbios 8, 1 al 5. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia en las alturas junto al camino? Mire dónde el Señor quiere encontrar a los hombres con su sabiduría. En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, diciendo, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. La sabiduría de Dios, la sabiduría, la verdadera sabiduría, le habla al hombre y lo lleva como un asunto de legalidad. Lo para allí frente a la puerta de la ciudad y entra en razón con ellos allí. Lamentablemente, en nuestro contexto, la astucia desplazó a la sabiduría para llegar a hacer las cosas. No es la sabiduría hoy la que busca al hombre en la plaza, junto al camino, en las veredas. No, es la astucia. La malicia desplazó la cordura. La maña y la trampa desplazaron a la discreción. En nuestro contexto, lamentablemente, esto aún pasa entre los creyentes. En nuestro contexto se mira con complacencia y se alaba la llamada malicia indígena, que a veces es un reconocimiento de que alguien es recursivo, pero generalmente es la exaltación de las mañas, de los engaños, de las trampas para hacer las cosas. Qué lamentable es nuestra cultura, donde se saca pecho de decir, ¿ya me vio cómo hice todo sin hacer fila? Y usted lo cuenta y no se ruboriza. No. ¿Sabe quién es el tonto? El que hizo la fila. El que buscó el tramitador para hacerle un atajo legal. El que sobornó a un policía. Mire, ¿sí ve? Yo no soy bobo. Mire, el tonto es el que se deja, ¿verdad? El que acata, el que hace la fila, el que paga un impuesto. Él es el tonto, el que pasó la noche estudiando para un examen. Él es el tonto. El bueno es el que sin estudiar pasó el examen
gracias a una maña, una trampa, a la malicia. Qué horrible nuestro contexto. Esto pasa en todo el mundo, pero más es una gloria en los países latinoamericanos. La trampa, la maña, la astucia para hacer algo. No olvidemos que aún una mujer respetable y honrosa, la famosa mujer virtuosa, da gloria a su marido y es gloria a su marido por la manera correcta en la que se conduce. Proverbios 31:23. Su marido es conocido, ¿dónde? En las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esta mujer es gloria de su marido, ¿sabe? Porque cuando él se sienta junto con otros ancianos a administrar justicia, su mujer no le tapa la boca, porque es una mujer honorable. Qué interesante, hermanos, que hoy leía hace muy poco entre las personas, cuando empezó todo este asunto de la pandemia en nuestro país, las personas o entre las personas que más al comienzo ayudaron a extender esto fueron las mujeres, pero no por salir a sus oficios, sino mujeres que venían de pasear, llegaron aquí a seguir paseando y se fueron a pueblos y a ciudades. ¿Sí ve? La mujer ahora, eso al hombre tampoco se le ve bien, pero culturalmente a veces se piensa que la mujer es más recatada, más apegada a la ley. Dicen que por eso las mujeres policías llegan a ser mejores que los hombres policías, que son más corruptos. ¿Sabe cuántas alcaldesas hoy están siendo investigadas por corruptas, verdad? ¿Cuántas gobernadoras? ¿Cuántas mujeres están en eso también? Porque es un pecado, la maña, el engaño. Lo que en primer lugar quiero demostrar es que Booz, cuando fue a tratar el asunto de Ruth y Noemí, lo trató ¿cómo? Con todo el rigor de acuerdo a las buenas leyes del Señor. Si él iba a hacer algo en obediencia a la palabra, lo iba a hacer legalmente. Y por eso se sitúa en la puerta de la ciudad, llama a 10 ancianos, hombres capacitados también para administrar justicia, y él se apega con rigor a las buenas leyes que el Señor da, a los instrumentos legales que el Señor da. Por un lado, afirmando su buena conciencia delante de Dios y de los hombres, dando buen testimonio así de su profesión de fe. Y por otro lado, al hacer esto, garantizando a Ruth que el asunto no era informal o tratado con liviandad, sino que tenía garantías legales. Para el piadoso, hacer las cosas de acuerdo a la ley del Señor le es un privilegio. Jamás andar de acuerdo a lo legal será una carga pesada, y además es una bendición real para quienes le rodean, pues es un hombre temeroso de Dios, es sabio. La sabiduría, la prudencia, la cordura llevarán siempre a un hombre a hacer lo que es legal según la palabra del Señor. Esto es muy importante en nuestros contextos. Y llamo a los hermanos y amigos que temen al Señor a que todo se haga, todas las cosas se hagan
de acuerdo a las buenas leyes del Señor. Mire, hermanos, los cristianos nos conocemos en muchas cosas, son muy obvias. ¿Quiere conocer un verdadero cristiano? Mírelo en su casa. Pero mírenlo en los negocios. Mírelo en los negocios. La palabra del Señor habla de los temerosos de Dios como hombres que son justos en sus negocios. Justos en sus negocios. Es decir, son cumplidores de sus deberes. Pagan lo que deben pagar. Aun si haciéndolo lo hacen en daño propio, porque ellos dicen mejor que yo sufra y no el otro. Tal como es la norma bíblica. Su palabra es mejor que un contrato con 20 copias autenticadas. Su palabra. Él dice, te pagaré. Y Él paga. Él dice, iré y va. Él dice, yo respondo y responde. Un hombre de Dios hace eso, porque para él andar de acuerdo a lo que es legal no es una carga pesada, es un privilegio, y este hombre es una bendición real para quienes lo rodean, porque mire, aun jurando en daño propio, no por eso cambia, no por eso cambia. Aquí tenemos una maña en el país, lo que más conozco, y es que los contratistas del Estado hacen licitación y dice, ese puente le cuesta 1,000 pesos, 1,000. Contrato, firmamos, listo. Y después dicen, ya cuando les adjudican y empiezan a trabajar, no, me salió en 3,800, un sobrecosto. ¿Sí ve? ¿Qué deberían hacer? Dije 1,000, lo hago en 1,000, ¿no? Y el daño lo asumo yo. Pero así hay muchos creyentes, ¿verdad? Se comprometen en asuntos, se comprometen en negocios y quedan mal. Son livianos. No se ajustan a las buenas leyes del Señor, porque todavía está esa malicia indígena gobernando su alma, sus negocios, sus asuntos. Andan en búsqueda de cómo saltar lo que es legal siempre. Yo tengo un amigo que le saca la licencia, tranquilo. Se pone a pagar 2 millones. Uf, tengo un amigo, ¿cierto? Tengo un amigo. Ya entiendo por qué muchos de ustedes tienen el carro averiado, tanto golpe que le dan. Que no aprendieron por la vía legal a hacer las cosas. Licencias de construcción, todas las cosas, las buenas leyes de Dios. Y aquí aclaro y he dicho claramente, según las buenas leyes de Dios, es decir, según la palabra de Dios, porque no todo lo que sanciona la ley civil es legal comparado con la palabra. Me he cuidado de decir las buenas leyes de Dios. Es decir, las leyes de Dios que son buenas. Por naturaleza son buenas, porque usted debe hoy discernir, no todo lo que la ley civil sanciona es legal y bueno según la palabra de Dios. Pues nuestra ley civil despenalizó el aborto. Es legal en la ley civil. Es ilegal de acuerdo a la palabra de Dios. Así que no se me excusen la ley civil para hacer ilegalidades de acuerdo a la Biblia.
Y cuando le digo que el creyente se ajusta a la buena ley de Dios, es porque él primero discierne todo de acuerdo a la palabra de Dios. Y así se conduce. Y si en ese camino coincide con la ley civil, gloria a Dios. Y si en el camino de honrar la ley de Dios contradice la ley civil, gloria a Dios, la contradecirá. Pero ese hombre se goza en actuar de acuerdo a la buena ley de Dios. Ese es su deleite. Y esta fue la garantía que él le ofreció a Ruth, imagínense. No era un asunto de tranquila muchacha. Eso ahí miramos cómo hacemos la vuelta. La vuelta. Y usted tranquila, tranquila que eso hacemos algo. No. ¿Qué hizo? Lo legal. Venga, y eso le provee a Ruth que una garantía de que todo lo que cualquier cosa que pasara allí era de acuerdo a la buena ley de Dios. Lo segundo que miraremos es el desprecio mezquino. El desprecio mezquino de el fulano. Booz es un hombre sabio. Y aquí nos vamos a dar cuenta la sabiduría de este hombre al plantearle las cosas al fulano. Una cosa es ajustarse a la ley y otra cosa es ser ingenuo. Booz no era ingenuo, era ajustado a la ley. ¿Qué quería Booz? El bien de Ruth. Por eso, la manera como le planteó las cosas al fulano, lo hizo no para buscar una trampa, sino para comprobar en manos de quién iba a dejar a Ruth. Él le interesaba a Ruth. Y debe haber una forma como él debería comprobar si este pariente era de buen corazón y era las mejores manos para dejar a Ruth. Así que le plantea el negocio en dos tiempos. El primero de ellos le plantea versículo 3 y 4. Le dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Probablemente el asunto era comprar de la mano de otro a quien se le vendió la propiedad de Elimelech, las tierras que le habían pertenecido. Así que el negocio probablemente era: mire, cuando ellos se fueron a Moab, vendieron sus tierras a tal persona. Ahora, cómpresela a esa persona, que son las tierras de Elimelech, para que estas tierras sean redimidas a los parientes de Elimelech, como está en la ley. Para que así las propiedades de una familia, eso ya lo vimos cuando miramos la ley del Goel, para que las propiedades de una familia nunca quedaran por fuera de la familia. Por supuesto que la oferta le pareció agradable a primera vista, pues el pariente mostró interés por acogerse a la ley del pariente redentor. Hay que comprar esas propiedades. Redimiré, dijo él. Ahora quiero obedecer la ley del pariente redentor. Pero aquí las cosas cambian, porque después de escucharle, Booz le presenta la segunda parte del contrato. Y es que Booz esperaba dejar protegida a las personas más que a las propiedades. Realmente Booz no era que estuviera pensando en cómo le dejó las propiedades en buenas manos. No,
Él quería dejar bien protegidas a las mujeres. El versículo 5 dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto. ¿Para qué? Para que restaures el nombre del muerto, es decir, de Malón, sobre su posesión. Quizás a lo que está apelando Booz es a otra ley llamada la ley del levirato, que en este caso consistía en tomar a Ruth por mujer y levantar descendencia a favor de Malón, que era o que fue el esposo de Ruth. Noten Deuteronomio 25, 5 y 6, Deuteronomio 25, 5 y 6, lo que dice la ley del levirato. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito, es decir, aquí se estaba esperando era un varón, y el primogénito que ella diera a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Es una ley donde Dios resguardaba del desamparo a las viudas de esta otra manera, que las viudas que no hubiesen tenido hijos, en los que el nombre y posesiones de su marido fueran guardados, el pariente más cercano debería levantar descendencia para que ese hijo tomara parte en la propiedad de su padre. El asunto en nuestro caso sería más o menos así si se hubiera dado. Ruth se casó con Malón. Malón muere. Ruth no tiene hijo. Entonces el fulano no solamente debería comprar la propiedad que fue de Malón, sino que debería tomar a Ruth por mujer, tener un hijo con Ruth, el cual reemplazara a Malón, como si Malón no hubiese muerto. El pariente lo que haría es buscar un hijo con ella para que el nombre del difunto fuera restaurado en Israel y la memoria de Malón ni sus propiedades se perdieran. Dios es bueno, ¿no? En el sentido que cuando esto ocurría, ni la viuda quedaba desamparada, ni el nombre del difunto olvidado. Entonces este hombre piensa, lo de la propiedad me interesa, pero levantar descendencia con Ruth para que la memoria de Malón fuera perpetuada, y obviamente de aquí en adelante cada hijo que fulano tuviera con Ruth hacía parte de la herencia de fulano. ¿Ya? Mire el punto. El asunto se agranda. Fulano está casado y tiene hijos. Le voy a poner un ejemplo. Tiene 5 hijos. Fulano está casado y tiene 5 hijos. Al redimir las propiedades de Malón, también tiene que tomar a Ruth por mujer. El primogénito de Ruth será el reemplazo de Malón. Pero ahora tiene 6 hijos en que repartir la herencia. 5 suyos más el de Ruth. Y todos los hijos que tuviera con Ruth, vamos a suponer que tuvo 5 hijos, ahora su herencia tendría que ser repartida entre 10 hijos. ¿Ya? Y entonces esa parte del contrato no le gustó. En el versículo 6 responde el fulano de forma mezquina, con una razón donde Booz es sabio este hombre,
develó lo que había en su corazón. Respondió el pariente: no puedo redimir para mí. Pero había dicho que sí, ¿verdad? Cuando el asunto era de propiedades. Dijo redimiré. Aquí ahora dice: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué pasó, fulano? ¿Qué pasó? Sí, que él sí quería aumentar sus posesiones comprando la posesión de Noemí. Pero al mostrársele también las responsabilidades y demandas, rechaza el ofrecimiento. Su negativa tenía que ver con la estimación de sus posesiones, no con el deseo de obedecer la palabra de Dios. En la primer parte del contrato parecía un hombre obediente, ¿verdad? Redimir. Redimiré. Mire qué hombre tan obediente, ¿verdad? Pero vos le planteó el negocio de tal forma que se dio cuenta que este hombre no era un hombre que quisiera obedecer la palabra de Dios. Lo que estaba era aprovechando lo que la palabra de Dios decía para incrementar su posesión. Pero este hombre no temía a Dios, no quería obedecer la palabra, porque si su deseo fuera obedecer la palabra, ¿qué hubiera dicho? Bueno, tomo la posesión, ahora te tienes que casar con Ruth. Bueno, me casaré con ella. Es lo que dice la ley. Esto no solo es desobediencia u obediencia selectiva, que es lo mismo, porque él estuvo dispuesto a obedecer parte de los asuntos, sino que esta desobediencia le ponía como un hombre miserable ante el pueblo. Ya entiende por qué el autor bíblico no lo llama por su nombre, sino que le dice fulano. Un hombre cuyo nombre no merece ser recordado por mezquino, por interesado, un hombre amante de las posesiones, sin misericordia de las personas, porque la ley del levirato, la ley del pariente redentor, no estaban puestas para cuidar posesiones, sino para cuidar personas y posesiones. Fulano, cuyo nombre no merece ser recordado, un hombre interesado en su herencia, sin interés por obedecer la palabra de Dios, a cambio de no querer perpetuar el nombre de su pariente en medio del pueblo, es su nombre el que queda excluido del registro del pueblo y de la Biblia. Porque así será llamado el hombre que es rico para con el mundo, pero no rico para con Dios. Mire lo que Dios le hace. A cambio de no querer restaurar el nombre de Malón, fue su nombre el que quedó borrado de los registros del pueblo. Este es el hombre que vive para acumular ganancias, y por ende se vuelve mezquino en su corazón, que obedece selectivamente la palabra, que ama las riquezas, que por eso su corazón se vuelve interesado, mezquino. El Señor lo quitó de un recuerdo honorable. De un recuerdo honorable. Su nombre es fulano, el nombre de cualquiera. Por último, tercero, el contrato asegurado. El contrato asegurado. Y en esto, hermanos, Dios muestra misericordia con la que un día mostró misericordia. Estoy hablando de Ruth. Dice la Biblia que el Señor será misericordioso con el que muestra misericordia. Y esta mujer un día, sin esperar nada a cambio, mostró misericordia con Noemí, y ahora llegó el momento de recibir la misericordia que había mostrado.
porque Dios no la dejó en mano de un hombre que mostró interés en las cosas más que de ella. Imagínese a Ruth casada con fulano. Imagínese. Dios tuvo misericordia de Ruth. Boaz se aseguró de quererla dejar con un hombre piadoso, y al revelarse que el fulano no era tal hombre, ve despejado su camino y sella el contrato. Versículo 7 dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y aunque aquí se nos muestra que el asunto se resolvió pacíficamente, sí, fue un asunto pacífico, al seguir la norma bíblica, lo que hizo Boaz, de forma diplomática, se puede decir, de forma respetuosa, fue llamarle pobre, miserable, mezquino. Yo redimiré en lugar tuyo, pobre, miserable, mezquino. Y se lo voy a comprobar por Deuteronomio 25. Estamos hablando de la ley del levirato, ¿recuerda? La ley del levirato. Cuando se muere un hombre, su cuñado debería levantar descendencia con esta mujer. En caso, porque Deuteronomio 25 nos plantea el caso del pariente que no quería seguir esta ley. La ley que decía que el cuñado buscaría restaurar el nombre de su hermano con esta mujer. Pero también la ley decía qué hacer cuando el pariente se negaba a hacer tal cosa. Versículos 7 al 10, Deuteronomio 25, 7 al 10. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, otra vez la puerta, ¿verdad? Y los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Hacer lo que hizo fulano era un acto de miserableza, de vileza. ¿Y sabe qué hizo Boaz? Le quitó el zapato y se lo dio. ¿Qué le estaba diciendo Boaz? Mereces que te escupa, mereces que Ruth te escupa, y que tu nombre se llame, tú y tu familia, el descalzado. En honor a la palabra de Dios, el autor bíblico de Ruth, que probablemente fue Samuel, el profeta, le llamó fulano. Samuel era un hombre de Dios, prefirió llamarle fulano, porque si un nombre le aplicaría a ese hombre, debió ser el escupido o el descalzado. Miserable es el hombre que antepone el amor a las riquezas, el amor al prójimo, aunque sea muy común, aunque sea muy común. Debería quedar claro para el resto de sus hijos, en la memoria del pueblo y para la posteridad, que ese hombre se negó a tener misericordia y obedecer al Señor, llamándole
no solo a ese hombre, sino a su familia, la casa del descalzado. Mientras haya Biblia, este hombre será recordado como el hombre sin nombre. Y esto por amar más sus riquezas temporales que la obediencia, por no ser íntegro, por no ser misericordioso y leal. El amor a las riquezas y el hacer su vida de tal manera que se olvidó de la palabra de Dios hacen a un hombre abominable, porque lo que los hombres tienen por sublime, para el Señor es abominación. ¿Qué dirán otros? Uy, menos mal se zafó de esa ley. Le iba a tocar duro, ¿no? Ese sí es avispado. Lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. El hombre que olvida a Dios en su vida, será olvidado por Dios toda la eternidad. El hombre que vivió para menospreciar a Dios por sus riquezas, se quedará sin riquezas y sin Dios para siempre. Su nombre jamás será recordado con gozo y quedará eternamente excluido de la gloria de Dios. Pero como es nuestra costumbre ver este pasaje en dos niveles, ¿qué nos enseña del Evangelio este pasaje? ¿Qué nos enseña del Evangelio este pasaje? 3 asuntos. 1. Que nuestra salvación tiene la garantía de ser un acto de la mayor legalidad posible. Nuestra salvación, hijos de Dios, queridos hijos de Dios, pueblo de Dios, nuestra salvación tiene la garantía de ser un acto de la mayor legalidad posible. Hermanos, creyentes, debemos recordar que nuestra salvación no es por decreto. ¿Qué quiere decir eso? Dios no dijo, este pueblo será salvo, punto. ¿Cómo? No, lo estoy mandando. Será salvo y será salvo, punto. Bueno, y que son pecadores, estoy diciendo que será salvo, punto. Bueno, y sus pecados, ¿qué hace? Que salvos estoy diciendo. No. La salvación de los creyentes no fue por decreto. Es decir, porque arbitrariamente Dios dijo, ellos son salvos. Entonces justifica al pecador y le da entrada al cielo y no a otros. No. La salvación se llama una obra de salvación. ¿Por qué? Porque Dios obró, trabajó, hizo una labor para salvar al pueblo de sus pecados. Y esta obra de salvación, este trabajo, esta labor que realizó de salvación, muestra de forma perfecta lo que es justo. En la obra de la la obra de la salvación es una joya inmensa de lo que es justo. Es decir, ¿quiere saber qué es justo? Mire la obra de la salvación. Si usted quiere saber qué es justicia perfecta, debería mirar hacia la cruz de Cristo, donde un pueblo que era pecador fue salvo. ¿Por qué? Por la vía legal de una figura llamada el fiador. El fiador. Yo estoy seguro que usted no ve como una injusticia eso, aunque se haga de los hombres. ¿Qué es? Le presto un dinero, pero consígame un fiador. Eso lo hacen hasta para los arrendamientos, ¿verdad? Consígame un fiador. ¿Qué quiere decir? Que si usted no puede asumir su deuda, el fiador asume su deuda. Y si usted no puede y el fiador paga, pues el fiador puede decir, injusto, ¿no? Él se prestó, él puso su dinero como garantía. Si éste se lo demanda al fiador, es justo. Y si el fiador paga, es justo. La obra de la salvación es lo más justo, hermanos. ¿Sabe qué hubiera sido injusto?
salvar a los pecadores sin Cristo. Eso sí sería una cosa y bueno, o sea que Dios puede hacer lo que quiera porque es Dios. Puede decirle a un pecador, ya no eres pecador, ve para el cielo. Uno diría, bueno, pero ¿y qué pasa con el pecado de él? ¿Qué pasó? La obra de la salvación es de la mayor legalidad posible. La salvación del pueblo de Dios no fue un asunto de palabras, sino de declarar que Jesucristo fue o se presentó como fiador de su pueblo elegido, de manera que Él asume la deuda que el pecado de ellos demandaba y ellos quedan exonerados. Es justo. Si Él dice, yo soy el fiador de ellos, si ellos no pueden pagar, y obviamente no podían pagar, entonces el Señor demanda de Cristo la deuda de ellos, y es totalmente justo que ellos queden exonerados. Dios no va a castigar a ese pueblo habiendo castigado a Cristo por ellos. Castigó a Cristo y dejó exonerado a su pueblo. A ellos se les perdona la vida porque Cristo fue ejecutado en la cruz. Esa es nuestra garantía de salvación, pues Dios no barrió debajo del tapete celestial nuestros pecados. Él no dijo, está bien, usted es pecador, pero yo quiero que usted entre al cielo. ¿Qué hago con su pecado? Voy a hacerme el que usted no pecó. Entonces, entre rápido, entra al cielo, rápido, antes de que yo mire sus pecados. No. ¿Qué hizo Dios? Que es justo. Ejecutó a Cristo y en él descargó la deuda, o más bien las demandas que nosotros no podíamos pagar como su pueblo, castigándolo a él, quitándolo de su presencia en la cruz. Su pueblo entra al cielo. Es lo más justo. Dios, que es el estándar moral, se ajustó a su carácter moral para salvar a su pueblo. Esa es la garantía, hermanos, que Dios obró en justicia para nuestra salvación. Realmente no podemos decir que es justo salvarnos. Lo que deberíamos decir es que es justo salvarnos por Cristo. ¿Ya? No es que sea justo salvarnos. ¿Sabe qué hubiera sido justo? Condenarnos. Pero la frase debe ser mejor dicha. Es justo salvarnos por Cristo. Porque sería injusto que castigando a Cristo, luego nosotros fuéramos a condenación. Pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, el Señor. Así que es justo salvarnos por Cristo. Pero es gracia aplicar esa justicia a un pecador. ¿Quién lo merece? Nadie. Es por gracia también. Lo segundo que este texto nos enseña del Evangelio es que la gente quiere las bendiciones de Dios y no a Dios. El fulano nos muestra el tipo de personas que busca el interés temporal de Dios, pero no quieren a Dios. La gente quiere ser bendecida. La gente quiere ser guardada. La gente quiere ser sanada. La gente quiere vivir en un paraíso y al morir ir al cielo, pero no quieren a Dios. No quieren a Jesús. No desean las sagradas escrituras. Ellos tranquilamente podrían vivir en un paraíso aun si Dios no estuviera allí, porque no quieren al Señor. Eso es querer la herencia y no a Ruth. La gente de hoy desea consuelos, promesas, ánimos, pero no desea responsabilidades, seguimiento, abnegación. La gente anda detrás de su interés material, pero el solo pensamiento de estar unidos a Cristo en su muerte, para luego ser resucitados en gloria, no les parece. No, ellos quieren el cielo, la herencia, pero no quieren la manera como se consigue la herencia.
La gente quiere un trono, no un pesebre. Desean un paraíso, no una cruz. La gente desea bendición, no obediencia. La gente desea gloria, pero no negación. La herencia solo se obtiene de tener a Cristo. Es decir, ¿quieres la herencia? Cásate con Ruth. ¿Quieres el cielo? Únete a Cristo. La herencia solo se obtiene de tener a Cristo, de amar a Cristo y de seguir a Cristo hasta la muerte. Solo quien tiene a Cristo, ama a Cristo y sigue a Cristo hasta la muerte, heredará la vida eterna y las glorias del cielo. Sin Cristo no hay nada, o Cristo o nada. Recuerde que el hombre que vivió sin ser hijo de Dios, su nombre quedará en el olvido. Queda sin posesión, sin nombre y sin Dios también. Así que llamo al pecador, que le es tan común andar detrás de las bendiciones de Dios. Ay, Señor, bendíceme ahorita que voy al trabajo. Ay, guarda a mis hijos. Ay, prospérame. Pero se le llama, arrepiéntase, únase a Cristo por la fe. Cargue su corazón con el señorío de Cristo y verá que todavía no lo están pensando, porque quieren la herencia, no a Ruth. Quieren las bendiciones de Dios, no a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Pues ni Dios ni bendiciones, porque usted obtiene de Dios primero teniendo a Cristo. Tiene a Cristo y en Él todo lo que Él da. No tiene a Cristo, no tiene nada de Dios, nada de Dios. Arrepiéntase y crea en Jesucristo. Deje de ser interesado, que eso además que se le ve mal, está mal. Y es la mejor forma de acostumbrar su mente para ir al infierno y quedarse sin nada. Ser evangélico, ser cristiano, no es querer la bendición de Dios sobre uno, porque eso lo quiere cualquier hombre de cualquier secta. Venir a Cristo es venir a Él, cargado, con dolor por el pecado, abrazarse a Cristo, rendir su vida al señorío de Cristo, vivir para seguirle, vivir para obedecerle, vivir para santificarse, creer en Él para justicia, pero vivir en santificación. No confunda el Evangelio. El Evangelio no fue dado para que usted aumente sus posesiones. El Evangelio fue dado para que usted supiera cómo un pecador como usted y yo puede ser recibido por un Dios santo, vivir bajo la gracia de Dios y al morir ir a su presencia. Para eso es el Evangelio. El Evangelio no está dado para ver cómo usted se vuelve más rico y más próspero. Cuidado con ese tipo de iglesias, cuidado con ese tipo de mensaje de evangelio que no es evangelio, ese tipo de evangelio que dice ve por la herencia, pero no te cases con Ruth. O cásate con Ruth, porque lo que te interesa es la herencia. Ten a Cristo, porque si tienes a Cristo, Él te dará plata. Es más, Cristo es un mercenario, dale plata y verá que Él te da más. Cuidado con esas cosas. Ese no es el Evangelio. Ese no es la predicación. Esa no es una iglesia sana. Hay que huir de esos lugares de perdición, donde el Evangelio es menoscabado, donde se le enseña que usted, para tener lo que usted quiere, primero entre por Cristo. No, usted entra a Cristo para renunciar a lo que usted quiere. Usted debe desear la salvación, el perdón, la justicia. Para eso vino Cristo, no para llenar su bolsillo. Quiere llenarse su bolsillo, trabaje más.
Hay muchas maneras de llenarse el bolsillo, pero hay una sola manera de entrar al cielo y tener justicia para con Dios, y es Jesucristo. Hay muchas formas de ser feliz. Cómprese un perro, viaje, juegue, haga lo que quiera. Hay miles de formas de ser feliz, pero una sola manera de ser perdonado en todos sus pecados, y es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el Evangelio se trata es de esto, no de aquello. Y por último, los hijos de Dios debemos cuidar nuestro corazón de una obediencia mercenaria. Es una palabra fuerte, mercenaria. Mercenario significa por el pago que uno recibe. Eso significa ser mercenario. Hacer algo por el pago que uno recibe. ¿Usted ha escuchado quizá esa expresión, no? Él es un mercenario. Es decir, a él no le importa la causa. Usted le dice, consígame 10 armas, él se las consigue. Él no hace preguntas, ¿sabe? Él no dice, ¿y esto es para una causa buena o mala? No. 10 armas, 10 armas. ¿Qué necesita? ¿Por qué? ¿Qué le interesa a él? El pago. Los hijos de Dios deberíamos cuidarnos de una obediencia mercenaria. Es decir, andar midiendo las cosas solo si vemos la recompensa terrenal aquí. Uy, este mandamiento de Dios. Espere a ver, voy a ver si lo obedezco. Entonces yo empiezo a calcular si gano o pierdo obedeciendo al Señor. Y entonces si gano, digo, sí, Padre, te obedeceré. Si pierdo, digo, no redimiré. ¿Ya ve? No estoy hablando del legítimo trabajo, ¿verdad? De lo que es legítimo, trabajar para el Señor, obedecer al Señor, no. Estoy hablando de personas que consideran un principio bíblico solo si les da algún tipo de ganancia temporal. Del resto, piensan que no vale la pena hacerlo si no les trae ninguna ganancia temporal. Es decir, mire lo que la Biblia dice. Piensan, me llenará el bolsillo, me dará prestigio, me dará fama, me hará más interesante, me generará amigos, cualquier cosa. Si no hay pago, no hay obediencia. Eso es ser mercenario de la fe. Pensemos algo. Por ejemplo, si Dios nunca quisiera recompensar su honestidad en este mundo temporal, ¿igual usted sería honesto? Y yo le voy a develar cómo si usted es mercenario o no. Porque cuando usted es justo y a alguien le queda mal, usted se queja de haber sido justo. Ahí usted comprueba que usted es mercenario. Porque si yo hago justicia y alguien me devuelve injusticia, ¿por qué me quejaría yo si yo hice lo que es justo? Me duele que me traten con injusticia, pero yo no me arrepiento de haber sido justo. ¿Quiere saber si usted es mercenario? Cuando da generosamente a un pobre, déle a un pobre. Ahora que el pobre, al que usted le dio, le haga un desplante a usted, no le haga un favor a usted o no responda como usted quería. Y si usted es un mercenario, dice esto, ¿sí ve? Y yo le ayude. ¿Sí ve cómo es la gente? Que uno le ayuda. Ahí usted comprueba que usted no lo hizo por principio, usted lo hizo por pago. Ya sea que usted hubiera querido lo mismo, u honor, o un gracias, o un lo que sea. Así que piense eso. Si Dios no diera ninguna recompensa, igual estaríamos procurando levantar familias para el Señor. Todavía estaríamos queriendo hacer las cosas de acuerdo a la santa palabra de Dios. Hermanos, la obediencia ya es un privilegio. La obediencia ya es un privilegio. Y aún así,
aunque la obediencia ya es un privilegio en sí mismo, Dios le pone recompensa, pero es por su gracia. Tenemos al Señor y lo tenemos todo. Vale la pena cualquier cosa por Cristo Jesús, porque Él es nuestra mayor posesión. Cargarnos con Cristo y con su yugo, es decir, con su obediencia, ya es un privilegio, hermanos. Ya es un privilegio. ¿Qué otro pago quiere usted? Teniendo a Cristo y teniendo el yugo de Cristo en su corazón. Oremos, pues, hermanos, al Señor esta tarde. Encomendémonos al buen Señor.